Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. La hermana nación, la República Argentina, ha sufrido días de mucha incertidumbre y de profundización de su crisis política económica a raíz de la renuncia de su ministro de Economía el pasado fin de semana. Conversaremos con el diputado Ricardo López Murphy, además exministro de Economía, sobre el tema. Muchas gracias, Ricardo, por aceptar nuestra invitación. No, un gusto, Oscar. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ricardo, ¿cuál ha sido la magnitud del impacto de esta renuncia? Se ve que tiene múltiples consecuencias, tanto sobre la economía como sobre la política. Muy grande. Yo diría por cinco cosas. Primero, el gobierno argentino vive en un conflicto permanente dentro del mismo. O sea, hay un problema de gobernanza, hay una pelea sistemática entre el presidente y la vicepresidente, y eso genera naturalmente un clima de desconcierto y desasosiego. En segundo lugar, hubo un mal diagnóstico inicial, la Argentina tenía problemas y no se arreglaban ampliando el déficit y el gasto como han hecho, y eso ha creado dos dificultades muy notorias. Una, la inflación y el colapso del mercado de la deuda pública. Estamos con un riesgo país de 2.500 puntos. Y en segundo lugar, un efecto muy severo sobre el sistema productivo, porque las inversiones no responden y estamos con escasez de gas y de gasoil. O sea, siendo la segunda reserva de gas del mundo, no podemos resolver el problema de gas. Yo siempre he dicho que esta gente, si tuviéramos el Sahara, haría faltar la arena. En segundo lugar, ha habido un descontrol fiscal y monetario en los últimos 15 días, pero de eso es extraordinaria la cantidad. Ampliamos el crédito doméstico, la base 25%. ¿Para qué? Para ayudar al déficit fiscal y para comprarse parte de la deuda interna que había colapsado de precio. En tercer lugar, tenemos, yo diría, un problema estructural de inversión. O sea, Argentina invierte casi solamente para reponer esto de capital, entonces eso produce una caída tendencial del PBI per cápita, debido a que cada vez hay menos capital por persona. Y por último, ha habido una legislación tributaria y un clima contra la propiedad privada de la inversión que ha producido un enorme deterioro. Ricardo, y en los últimos días todos estos problemas se han acentuado, además con la incertidumbre. Hemos visto que se ha depreciado aún más la moneda, la inflación no para. Usted mencionaba, hay escasez del gasoil, en Bolivia le decimos diésel, el combustible que se usa en el campo. Bueno, múltiples dificultades y todavía falta un año y medio de este gobierno. ¿Usted cree que esta nueva ministra va a tener las condiciones de poder sacar adelante la economía argentina? Es muy difícil porque ella en principio ha dicho que va a sostener las políticas previas, y en realidad Argentina necesita corregir sobre todo el descalabro de los últimos 15 días. El déficit está siendo proyectado a niveles extraordinarios, más elevados que el año pasado, cuando había un compromiso de reducirlo en el orden del 20%. Me parece que el esquema es insostenible en lo monetario y fiscal, como lo vimos en los últimos 15 días. Mire, cuando se publiquen los números va a ser un escándalo, y eso es lo que yo creo que está detrás de la renuncia del ministro, que se le fueron las cosas a la mano, y lo que le costó al gobierno encontrar un reemplazante. Encontrar el reemplazante es una funcionaria, como si uno dijera que fue secretaria de Hacienda de, no sé, de Potosí o de Cochabamba, y usted le da el manejo de una economía muy compleja como esta, ¿no? Y en la parte política, porque también si no hay acuerdo, ya no solo acuerdo en el país, sino acuerdo al interior del oficialismo, porque he visto que algunos periodistas hablan incluso de un golpe de Estado de la vicepresidenta contra el presidente. Parece que la oposición más dura está al interior de la coalición de gobierno.
¿Cómo puede evolucionar esa situación? ¿Cómo puede el presidente Fernández, durante este año y medio que le queda de su gestión, mantener cierta autoridad o cierto control sobre la agenda gubernamental? Bueno, eso lo han perdido ambos, o sea, no es que el presidente lo perdió y ella lo tiene, no, para nada, o sea, ambos han perdido masivamente poder por una razón muy simple: los resultados son muy malos en términos económicos, en términos sanitarios, en términos inflacionarios. Acá no hay nada bueno para mostrar, acá nadie dice, nada. Mire, va a llegar un momento que vamos a suprimir la letra K del abecedario, va a haber una consecuencia muy severa. Los padecimientos ya son grandes y nos esperan un año y medio muy difícil. Y para terminar, Ricardo, ¿cómo cree usted que estos problemas que está sufriendo la economía argentina va a impactar especialmente sobre los países vecinos como nosotros? Bueno, si el tipo de cambio se dispara mucho, va a haber mucho contrabando. Yo le decía a Oscar que yo veo fenómenos en la frontera, tanto en la frontera uruguaya, como en la brasileña, como en la paraguaya, como en la boliviana, como en la chilena, muy llamativo. Es decir, la gente contrabandea mucho, de ambos lados, ¿no? Por ejemplo, con empresas que vendían 400, 500 cajas de vino en pueblos cercanos a la frontera han pasado a vender 2.000, 2.500. Se imagina que no es que los argentinos han cambiado su preferencia por el vino. Eso es que es un producto valioso y se transporta, lo mismo que, bueno, que muchos otros productos. Los supermercados que más venden son los de la frontera. Es decir, el que está en la frontera con Paraguay es una cola interminable. La frontera Encarnación Posada es una cola interminable. La frontera con Brasil, en Uruguayana, hacia Paso de los Libres, se ha vuelto un infierno. La frontera con Uruguay, otro infierno. Es decir, los precios nuestros son mucho más baratos que en los países vecinos, aún cuando usted los exporta a valor mayorista a los vecinos, ¿no? Bueno, Ricardo, sé que está en la Cámara de Diputados, le agradezco mucho el tiempo y el esfuerzo que ha hecho de atendernos y vamos a seguir pues de cerca la evolución de la situación argentina. Yo creo que le va a ser muy útil, Oscar, porque el lío explica mucho las consecuencias de ese terrible populismo. Usted piense que un país con este potencial, con esta riqueza, con este capital humano, lo han demolido. Creo que alguien va a sacar lecciones de esto. Y las que se saquen hasta ahora no son nada con las que vamos a sacar en el año y medio que viene. Un gusto y un abrazo para usted y gracias por la oportunidad de explicar de una manera clara los problemas que está sufriendo mi país. Muchas gracias, Ricardo. Le agradecemos nuevamente por aceptar participar en este espacio digital. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Definitivamente, el economista y diputado argentino Ricardo López Murphy tiene mucha razón. Seguir lo que sucede en la República Argentina, tanto en su crisis política como en su crisis económica, es de gran utilidad para todos quienes estamos alrededor, para todos quienes sufrimos el populismo. Y una verdad muy cierta que él mencionó: la capacidad del populismo para destruir hasta las naciones más ricas no tiene límite. Y ese es el gran mal que ocasiona a nuestras naciones, muy particularmente a Latinoamérica, aunque es un fenómeno que lamentablemente está creciendo a nivel internacional. Les agradezco por haberme acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.